Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Arquitectura. La materia es Percepción Antropológica, dirigida por el docente, el doctor Fernando Represa Pérez, y vamos a exponer acerca del método y teoría en la antropología cultural. Soy Mora Rojas Natalie y voy a hablar sobre la antropología en nuestra vida. Sin duda, los antropólogos culturales desentierran información de estilos de vida diversos, así como los antropólogos lingüistas lo hacen de los lenguajes no escritos. A pesar de la globalización, la diversidad cultural bajo el escrutinio antropológico se ha ampliado de manera relevante, pues el universo se ha expandido a las naciones modernas. Sin embargo, no hay que olvidar que la antropología se originó en las sociedades no occidentales industrializadas, por lo que sus técnicas de investigación, especialmente las incluidas bajo las etiquetas etnográficas, se desarrollaron para trabajar con poblaciones pequeñas. Siguiente. Etnografía, estrategia distintiva de la antropología. Los primeros antropólogos trabajaron en reservas indias de nativos americanos, viajaron a tierras distantes para estudiar pequeños grupos de cultivadores. La etnografía surgió entonces como una estrategia de investigación para estudiar sociedades con mayor uniformidad cultural y menor diferenciación social que las que prevalecen en las naciones modernas, grandes e industrializadas. Incluso los antropólogos experimentan choques culturales. Criado en una cultura en particular, en su primer viaje de campo experimentan choque cultural a pesar de que tengan curiosidad por conocer otras culturas. Choque cultural se refiere al conjunto de sentimientos que se presentan al estar en un escenario extranjero y a las reacciones que resultan de ellos. Como seres humanos que vivimos con otros, no podemos ser observadores totalmente imparciales y desconectados. Técnicas etnográficas. Entre las técnicas de campo que utiliza el etnógrafo se encuentran las siguientes. La observación directa o participante. Es de primera mano, se hace sobre el comportamiento e incluye la observación participante. La conversación o entrevista. Se realiza con diversos niveles de formalidad, desde el chismorreo diario que ofrece conocimiento acerca de lo que sucede, hasta las entrevistas prolongadas que pueden ser abiertas o estructuradas. Informantes culturales claves. En las comunidades existen personas que tienen experiencia, talento o capacidad. Pueden ofrecer información completa. Dichas personas son informantes culturales claves. Historia de vida. Personas particulares en las sociedades no industriales como en cualquier otra varían las personalidades, intereses y habilidades individuales. Algunos pobladores resultan estar más interesados en el trabajo del etnógrafo y son más útiles, amenos y agradables que otros. El método genealógico. Como personas ordinarias, muchos aprendemos acerca de nuestros ancestros y parientes al rastrear nuestra genealogía. La genealogía es un elemento esencial en la organización social de las sociedades no industriales, donde la gente vive y trabaja cada día con sus parientes cercanos. Buenos, bueno, yo soy el estudiante Mendoza Salto Santiago y voy a hablar sobre las estrategias en la antropología, etnografía orientada a problemas. Los antropólogos están interesados en todo el contexto que se refiere a lo que es el comportamiento humano, pero a pesar de esto es imposible estudiarlo todo. Los etnógrafos, al entrar a un campo de estudio, se especifican en un problema, en un problema específico en el cual investigan y recopilan información más relevante. Ah,
Como tal, las respuestas locales no llegan a ser la única fuente de datos, ya que también existen otros factores que se pueden utilizar, como lo es la densidad de población, calidad ambiental, clima, geografía física, dieta y el uso de la tierra. ¿Por qué se dice que los locales no son la única fuente de información también? Porque carecen de conocimiento acerca de muchos factores. La investigación longitudinal. Los antropólogos ahora se encuentran menos limitados por la geografía gracias a que por por la evolución de lo de los transportes y mejora de ciertos sistemas, se ha podido llegar hasta sitios donde antes se demoraba meses para llegar. Como concepto de investigación longitudinal se conoce como el estudio de largo plazo de una comunidad, región, sociedad, cultura u otra unidad que se da por repetidas visitas. Un ejemplo se lo puede tomar como el estudio de Wembe, Zambia, por parte de Elizabeth Colson y Tyler Scudder en 1956, el cual siguieron yendo a esa zona en dos ocasiones más, que fueron en 1975 y en 1980. Este estudio llegó a demorar en más de 5 décadas, en las cuales cada visita se iba por distintas búsquedas de información. Investigación en equipo. La investigación longitudinal con frecuencia se trabaja en equipo. Es una investigación en equipos. En la COTAC cuenta que su experiencia en la década de los 60 en Arempe, en Brasil, que en 3 años el programa envió a más de 20 estudiantes de pregrado, en el cual se incluyó él. Aparte que Arempe es un sitio donde han pasado trabajadores de diversas especialidades que han formado equipos de trabajo en lo que es la investigación longitudinal. Ya. Los antropólogos deben estudiar el terrorismo. La American Anthropological Association, considerada como de vital importancia para los antropólogos, hace que estudien las raíces del terrorismo y la violencia. Hay un proyecto que fue creado por el Pentágono que se denominó el Proyecto Minerva, que consistió en reclutar a expertos en ciencias sociales para combatir las amenazas de la seguridad. Este proyecto causó preocupaciones en los antropólogos. Los académicos también se preocuparon porque el gobierno usara el conocimiento antropológico para metas que en forma eran éticamente problemáticas. Los científicos sociales objetan especialmente la noción de que oficiales del Pentágono deban determinar cuáles proyectos valen la pena que funcionen. Los antropólogos favorecen un sistema en el que grupos homólogos profesionales juzguen el valor de lo adecuado y de la investigación propuesta. Aunque Pentágono financie regularmente la investigación científica y de ingeniería, el apoyo sistemático a las ciencias sociales y de las humanidades ha sido raro. Soy la estudiante Quiroz Bustamante Yulixa y expondré acerca de las teorías antropológicas a lo largo del tiempo. Las principales perspectivas teóricas que han caracterizado la antropología a partir del nacimiento en la segunda mitad del siglo XIX. La primera, el evolucionismo. Lewis Henry Morgan supuso que la sociedad humana evolucionó a través de una serie de etapas que llamó salvajismo, barbarie y civilización. En el esquema de Morgan, los primeros humanos vivieron en el salvajismo inferior, con una subsistencia basada en frutos y nueces. La invención del arco y las flechas inauguró el salvajismo superior. La barbarie inferior inició cuando los humanos comenzaron a elaborar alfarería. La barbarie media dependió de la domesticación de plantas y animales. Y en América de la agricultura y la inmigración.
La fundición y el uso del hierro inauguraron la barbarie superior. La civilización finalmente ocurrió con la invención de la escritura. El evolucionismo de Morgan se lo conoce como evolucionismo unilineal, porque supuso que había una línea o ruta única a lo largo de la evolución y que tenían que seguir todas las sociedades. Boasianos. Boas construyó a la antropología cultural, biológica y lingüística. En sus primeros estudios biológicos de inmigrantes europeos a Estados Unidos, reveló y midió la plasticidad fenotípica. Los hijos de los inmigrantes diferían físicamente a sus padres porque crecieron en un ambiente diferente y por los cambios genéticos, Boas demostró que la biología humana era plástica y que podría cambiar por el ambiente, incluidas las fuerzas culturales. El funcionalismo. El funcionalismo pospuso la búsqueda de los orígenes mediante la evolución o la difusión, y en su lugar se enfocó en el papel de los rasgos y las prácticas culturales en la sociedad contemporánea. Las dos principales corrientes del funcionalismo se asocian con dos exponentes, Alfred Reginald Redcliffe y Bronislaw Malinowski. Ellos se enfocaron en el presente más que en la reconstrucción histórica. Malinowski fue pionero en los trabajos de campo con grupos vivos. Configuracionismo y evolucionismo. En el configuracionismo, dos personas de Boas, Benedict y Mia, desarrollaron un enfoque en la cultura que se llamó configuracionismo, la cual es una visión de la cultura como integrada y estructurada, es decir, como todo integrado. El neoevolucionismo. Los antropólogos renovaron su interés por el cambio cultural e incluso por la evolución. Había necesidad y afirmaban que los neoevolucionistas de reintroducir dentro del estudio a la cultura un concepto muy poderoso, la evolución en sí. Este concepto, después de todo, seguía siendo básico en la biología. ¿Por qué no aplicarlo también a la cultura? Materialismo cultural. Es una propuesta como paradigma teórico y una idea de la infraestructura cultural determinada la estructura y la superestructura. Para Harris, todas las sociedades tienen una infraestructura correspondiente al núcleo cultural, que consiste en la tecnología, economía y demografía. Los sistemas de producción y reproducción sin los sistemas, sin los cuales las sociedades no podían sobrevivir, de la infraestructura se desarrollaría la estructura, las relaciones sociales, las formas de parentesco y descendencia, los patrones de distribución y consumo, y el tercer nivel era la superestructura, la religión, la ideología, el juego y los aspectos de la cultura más alejados de la carne y los huesos que permitían sobrevivir a las culturas. Ciencia y determinismo. Harris insistió que la antropología es una ciencia, que la ciencia se basa en explicaciones que descubren relaciones de causa y efecto. Y esto juega un papel para descubrir las causas y encontrar las determinantes. Yo soy la estudiante Indrago Emily Marcela y voy a continuar con la exposición Cultura y el individuo. La relación que existe entre cultura e individuo nos permite observar cómo la fuerza cultural influye sobre los individuos que la conforman. En este enfoque entran tres personajes o tres posturas, que es la de Leslie White, Alfred Crowell y Emilie Durkheim. La ciencia de la que estudiaba White se la denominó culturología. Él hablaba del individuo como tal desde una postura donde era, se puede decir que retraído por su cultura. ¿Podría la cultura afectar en su desarrollo como persona? Luego encontramos a Alfred Crowell, quien denomina también su estudio como superorgánico.
Gran parte de la historia de la antropología se ha ocupado de los roles y la relativa prominente de la cultura y el individuo. Él explicaba cómo la fuerza cultural podría llegar a afectar a los individuos y hacerlos tener, se puede decir, trabajar con el mismo pensamiento, cómo los orillaban a tener una personalidad para todos. Luego está Durkheim, quien él tuvo un enfoque más social. Se convirtió en un antropólogo y socialista que estudiaba el comportamiento de las personas y también sus creencias religiosas. Un ejemplo de esto que él utilizaba cuando hacía sus investigaciones era la tasa de suicidio. Pues, según él, este fenómeno colectivo, los individuos se suicidan por todo tipo de razones, pero la variación de las tasas puede y debe ligarse a fenómenos sociales, que era en lo que él se enfocaba. La siguiente diapositiva. Antropología simbólica e interpretativa. Victor Turner fue colega de Max Crowley en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Manchester. Él reconoció vínculos entre la antropología simbólica. Este estudio permitía lograr conocer más sobre las culturas, llegar a tener una conexión, ya que podrían llegar a entender cómo ellos se comunicaban. La antropología interpretativa aborda las culturas como textos y especialmente significados que deben ser descritos. Este enfoque recuerda la creencia de comprender desde un punto de vista más nativo, conocer desde un punto de vista nativo y poder conocer así los textos culturales y adentrarse más en estos. Estructuralismo. El estructuralismo de Levi-Strauss evolucionó a lo largo del tiempo desde un interés temprano en las estructuras de los sistemas de parentesco y matrimonio hasta su estudio posterior sobre las estructuras de la mente humana. El estructuralismo descansa en el estudio de la mente humana. Aunque fue criticado por ser muy formal, es un aspecto universal donde existen, los fenómenos del matrimonio llegan a tener un fuerte impacto en la cultura, ya que estos influían políticamente en cómo se manejaban y quiénes iban a dominar. Pero Lewis decía que estos hechos se podían cambiar utilizando operaciones. Una de estas era convertir el elemento positivo en un mito en negativo, invertir el orden de los elementos, sustituir a un héroe masculino por una heroína y preservar o repetir ciertos elementos claves. A través de estas operaciones se puede mostrar que dos mitos aparentemente distintos son variaciones de una estructura común, y utilizó como ejemplo de esto la Cenicienta, en donde podría pasar a ser Ceniciento con el simple hecho de cambiar la madrastra por padrastro. Enfoques procesuales. En este enfoque encontramos lo que es la agencia y también la teoría de la práctica. La agencia se refiere a las acciones que toman los individuos, que pueden ser de forma grupal o simplemente solos, para formar y transformar las identidades culturales. Y la teoría de la práctica, que investiga la diversidad que posee estos grupos.
En la teoría de la práctica influye mucho lo que sería su edad, su identidad, las clases sociales también. Esta teoría se centra su atención en un estudio que reconoce la relación recíproca que existe entre cultura e individuo, ya que una cultura está conformada por diferentes individuos, pero estos también trabajan de forma autónoma. Son diferentes mentes que se unen para lograr convivir en armonía. Led también fue uno de los teóricos que formó parte de este enfoque, ya que centraba su atención en trabajar con individuos para lograr el poder de cómo sus acciones podrían transformar a la sociedad. La teoría del sistema mundial y económico-político. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la antropología tomó un giro para el estudio de las sociedades no industrializadas, ahora enfocándose en el impacto que provoca el sistema mundial en estos pequeños pueblos. En la Universidad de Columbia, durante el tiempo que estuvo Stewart, trabajó con diferentes estudiantes sobre un proyecto. Dentro de estos estudiantes encontrábamos a Eric Wolf y Sidney Min, quienes durante su carrera tuvieron un gran interés por este tipo de historias o este tipo de investigaciones, ya que muchas veces en las etnografías se centraban en las culturas, pero luego de esta guerra llegó a ver el sistema político mundial empezó a influir en estas culturas, asimismo como el capitalismo y la economía política. Y ya no solamente se tendría que el enfoque centrarse en los pueblos, sino en cómo lo que estaba pasando afuera también podría llegar a influir a estos pequeños pueblos y se podría decir que transformar las culturas. La siguiente. Cultura, historia y poder. La antropología también se enfoca en el estudio de las acciones transformadoras de los individuos y grupos dentro de las sociedades colonizadas. Los primeros antropólogos estadounidenses, como Morgan, Boas, estos enfoques históricos comparten un interés también por el poder del sistema mundial, que como ya me mencioné antes, llegaron a influir mucho en estas culturas. Estos estudios también llegaron a tener un giro por trabajos teóricos de Antonio Gramsci y Michel Foucault. Las sociedades contemporáneas han diseñado formas de control social, además de la violencia física. En ellas incluyen técnicas de persuasión, coerción y manejo de agentes y monitoreos, así como registro de sus creencias, comportamientos, movimientos y contactos. Estos examinan en diversos contextos estas sociedades que han sido o contienen mucha historia rica, pero han tenido sus transformaciones a lo largo del tiempo por diferentes factores que llegan a influir en ellas. La antropología en el día de hoy. En la Universidad de Columbia aún existen departamentos donde se estudian las 4 subdisciplinas de antropología. Sin embargo, también hay otros en donde nos encontramos con carencias de una o más de estas. En las facultades donde aún se utilizan las 4 subdisciplinas son más tradicionistas, pero esto no significa que en las que no se encuentran todas no sean buenas. Es una forma de ya clasificar o avanzar
en la antropología de hoy a cómo ha sido antes y el cambio que ha obtenido a lo largo de todos los factores que hemos mencionado en la exposición. Gracias.